¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un capítulo especial de nuestro programa Ruta Constituyente. Estamos de vuelta gracias al apoyo del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Tenemos tanto que conversar respecto a la Constitución. Hicimos una excepción para profundizar en la jornada del 11 de abril y también en estos días previos. ¿En qué momento estamos post plebiscito, post inscripción de candidaturas? Tenemos a dos grandes invitados a quienes les vamos a preguntar sobre esto y mucho más. Saludamos a Carlos Maturana, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Concepción. Profesor Maturana, ¿cómo está? Bien, muy buenos días, Javier. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder participar en esta instancia. Y también saludamos a la doctora Paulina Astroza, académica del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Concepción. Doctora Astroza, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Feliz de volver de nuevo a comentar sobre estos temas tan importantes y más aún en Ruta Constituyente junto a ti y mi colega y amigo Carlos Maturana. Comenzamos hace un tiempo, cuando el proceso constitucional era más que una idea, pero estaba lejos aún de convertirse en una realidad. Ha pasado bastante respecto a eso de cuando comenzamos con Ruta Constituyente instalados en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, la pandemia de por medio. Paulina, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Post inscripción de candidaturas, mientras el calendario va pasando rápidamente y la jornada del 11 de abril cada vez también se va aproximando con más fuerza. ¿Cómo distinguirías tú este proceso de vacaciones o no tan vacaciones de cara a lo que es la nueva Constitución? Yo creo que no tan vacaciones, especialmente para las candidaturas, porque aquí no hay tiempo que perder. Estamos ya muy prontos al 11 de abril y la etapa que nos encontramos ahora es esperar que el servicio electoral ratifique los nombres de aquellos que se inscribieron para los distintos cargos o elecciones que vamos a ver, que podemos profundizar más, que son 4 en realidad, son 4 elecciones que van a haber al mismo tiempo el día 11 de abril. Entonces el servicio electoral lo que tiene que hacer ahora es ver todas estas candidaturas, si cumplen con los requisitos. Tal vez hay algunas que ya anunció que no cumplen con los requisitos y no van a ser validadas para estar en la papeleta. Entonces estamos esperando, esa etapa, que no sé, tienen un plazo que no lo recuerdo bien ahora. Y luego de eso, esperar a que empiece la campaña propiamente tal, el 11 de febrero, y ahí ya se tienen que desplegar todos los comandos y candidaturas para ir en búsqueda del voto, porque todavía no estamos en campaña electoral, no se puede llamar a votar por candidatos o candidatas específicas. Y ya el 11 de febrero comienza la campaña, propiamente tal como te decía, e incluyendo también la campaña televisiva, que es más corta que el otro periodo de campaña. Paulina, la campaña no solamente tiene la particularidad de que nos encontramos en un escenario en que la presencialidad está absolutamente coartada, sino también hablamos de una multiplicidad de candidatos, de nombres, de ideas, de colores, de posibilidades. ¿Cómo imaginas tú también una campaña en este contexto que es poco permisivo desde lo sanitario, pero también frente a un cúmulo de posibilidades de cara al electorado? Yo la veo bien compleja, sobre todo para la ciudadanía que no sigue el día a día como nosotros, que estamos viendo qué listas van, cómo se formaron, sino sencillamente le llega la información general, porque son 4 elecciones. El día 11 de abril a cada uno de nosotros se nos van a entregar 4 papeletas, una para elegir a los convencionales, es decir, aquellos que van a redactar la Constitución, otra para elegir por primera vez, primera vez desde hace mucho tiempo, pero primera vez, digamos, en nuestro periodo de transición a la democracia, en que vamos a elegir popularmente a los gobernadores regionales. Esa va a ser una segunda papeleta. También coincide con la elección de alcaldes y de concejales. O sea, vamos a tener 4 papeletas, y que ante lo que tú señalas de la variedad también de independientes que se han inscrito en cada una de estas elecciones, sobre todo las convencionales y alcaldes y concejales, nos vamos a encontrar con unas papeletas enormes al momento en que nos entreguen, con muchas listas. En el distrito 20 nos vamos a encontrar que para convencionales van a haber 8 listas, 4 de pactos políticos y 4 de pactos políticos también, pero de independientes. Entonces, va a ser muy complejo para la ciudadanía escuchar tantos nombres de candidatura en esta campaña, y además si están escondiendo, omitiendo u olvidándose de los
logos de los partidos políticos a los cuales, dentro del pacto que van, se van a encontrar con muchos nombres, con una foto, un eslogan y punto. Entonces no van a saber claramente dónde van. Entonces esa va a ser una primera complejidad. La segunda, evidentemente, es el tema de la pandemia, en el cual no va a haber una salida de terreno, el típico puerta a puerta, el cartilleo, el pasar casa por casa. Eso va a tener que transformarse en otras técnicas más creativas para acercarse al electorado. Y en tercer lugar, yo de todas maneras el tema de la pandemia lo pondría como un gran temazo, porque se ve muy feo el escenario de aquí al 11 de abril. Entonces ahí también atención a cuidarse, porque vacaciones, la verdad es que no podremos tener. Estamos viendo lo que está pasando. Entonces, políticamente, y más este escenario de pandemia, claro que es complejo todo lo que vamos a vivir de aquí al 11 de abril. Carlos, ¿cómo lo observas tú? ¿Cuáles son las implicancias de reunir todas estas candidaturas, estas elecciones en una misma jornada? Paulina ya las comentaba. ¿Cómo observas tú también este proceso? ¿Se complejiza o de cierta forma también puede ordenar el marco de ideas de una persona que quizás va decidida por un cierto sector político? A ver, yo creo que el marco general es de incertidumbre, como planteaba Paulina en algún aspecto. Por lo tanto, hoy día es difícil sacar alguna proyección de resultados, incluso respecto de conveniencia o no de un sistema. Hay que entender que en las elecciones que están hoy día hay tres que corresponden a una cierta matriz, que son las elecciones de implicancia local y regional, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcalde y concejal. Ahí no está la de los consejeros regionales, eso por un tema desde el inicio del sistema que siempre se desfasó, pero todavía tenemos ahí una anomalía. La elección de los consejeros regionales se va a realizar a fin de año, junto con a fin del 2021, con las elecciones de presidente de la República y de parlamentarios. Ahí ya hay una anomalía en el sistema. Pero los otros tres corresponden a una cierta matriz común que parece razonable enfrentarlas de una manera conjunta. Ahora, las elecciones de los convencionales constituyentes en realidad es una elección totalmente distinta a cualquier otra elección. Entonces, la realización de esa elección ahora, dentro del marco de la pandemia, en realidad no obedece a una decisión tan estructurada. Lo lógico habría sido una elección única de convención constituyente para que el tema constitucional quedara reflejado en toda su dimensión. Como iba a ser en un inicio. Como iba a ser originalmente. Sí. Lo que ocurre es que la pandemia nos cambió todas las programaciones y en el fondo lo que tenemos hoy día es que tenemos que trabajar dentro de un esquema normal, que es el de pandemia. Entonces, mi impresión es que de alguna manera el tema constituyente se pierde un poco en el contexto de todas las demás elecciones, porque vamos a estar conversando desde los temas macro, el cómo pensamos el país, hasta el cómo resolvemos los problemas del barrio. Y eso es difícil para un elector. Cuando tienes la limitación que dijo Paulina, o sea, trabajo territorial poco, digamos, despliegue territorial poco va a haber dentro de esto, posibilidad de juntarse con la Junta de Vecinos, con las organizaciones sociales, con los colegios profesionales, etcétera, va a ser bastante más difícil, particularmente para los independientes, ¿ya? Porque los partidos tienen una cierta estructura de funcionamiento permanente. Pero son los tiempos que nos tocaron vivir, ¿eh? Ahí no tenemos mucha opción. Yo creo que para el proceso constituyente habría sido mejor una elección aparte, pero no, es difícil pensar en hacer 3 elecciones en un año, ¿no? Creo que es bastante complejo. Ahora, las personas van a recibir 4 papeletas en abril, entonces también al elector le va a generar algún grado de complejidad. Y en algunos casos incluso van a recibir 5 papeletas, así que son electores de pueblos indígenas. Entonces, bueno, eso va a tener, pero diría, lo que marca estos procesos es de alguna manera la incertidumbre respecto al nivel de participación. Con Paulino hemos conversado, estamos esperanzados porque en definitiva subió la participación en el plebiscito que se hizo en condiciones similares. La mayor presencia independiente también pensamos que podría generar un atractivo extra para participar. Entonces, claro, somos optimistas, pero es difícil proyectar.
Carlos, y si le ponemos un pelo más a la sopa, el mecanismo, el sistema electoral, que tanto rige al sistema, a lo que tiene que Sí. ver con la elección de los convencionales como con las demás elecciones, quizás sin profundizar, porque esto da para una clase aparte y un PowerPoint de explicar el don, Sí, pero, sí. pero ¿cuáles son las dinámicas que tú destacarías también con un afán explicativo, ¿no? Porque se va a seguir hablando del Sí. sistema electoral, sobre todo en el caso constitucional, hay gente que lo cuestiona, hay otros que también destacan que esto viene funcionando del mismo forma hace mucho tiempo y que incluso este mismo mecanismo abrió puertas en la última elección de la Cámara de Diputados. ¿A qué es lo que hay que ponerle atención? A ver, hay casi tantos sistemas electorales como elecciones que se están jugando, ¿no? Eh, los alcaldes tienen el sistema más simple, porque en el caso de los alcaldes gana el que tiene más votos. Listo. No, no hay más. No, no hay un quórum mínimo, nada. Los concejales van con un sistema proporcional. Es el mismo sistema DONT, ¿no? que tenemos. Los gobernadores regionales también van con un sistema de mayoría simple, pero sobre un mínimo de votos. Es decir, va a ganar el candidato que obtenga la mayor cantidad de sufragios siempre que esos sufragios representen a lo menos el 40% de los votos válidamente emitidos. Es decir, no necesitas mayoría absoluta. Te basta con una mayoría simple, pero sobre un cierto piso. Eso facilita, evidentemente, la obtención de un triunfo en primera vuelta. Si no se logra eso, al cuarto domingo siguiente, debería corresponder, si mal no me equivoco, el 9 de mayo de este año, debería haber una segunda votación para los gobernadores regionales. Y en el caso de los convencionales constituyentes se aplica también el sistema DONT, el sistema proporcional, que es el mismo que rige en materia municipal. Se formulan técnicamente de manera distinta, pero los resultados deberían ser relativamente similares, que es el mismo sistema que se utiliza para las elecciones de diputados. A ver, la valoración del sistema depende mucho de la perspectiva con que uno lo enfrenta. O sea, claramente estos sistemas son sistemas de lista, es decir, siempre en los sistemas de lista lo que se privilegia son los votos que obtiene el conjunto de candidatos, es decir, la lista. Eso lleva a que candidatos que tengan una menor cantidad de votos, incluso que estén bajo el umbral, pudieran salir electos en función de los votos que corresponden a la lista. Pero bueno, esas son las deficiencias que tienen estos sistemas de lista. La ventaja es que evidentemente permite potenciar o que los candidatos con mayor caudal electoral de alguna manera apoyen a otros candidatos que no son tan competitivos, pero que pudieran ser buenos convencionales, buenos diputados, buenos senadores. El rasero electoral es un solo elemento, digamos, no determina todo. Entonces, el sistema proporcional, ¿qué es lo que hace? Considera los votos de lista, ir dividiendo el total de los votos de lista por 1, por 2, por 3, hasta completar el número de cargos que están en disputa. Luego se toman todos esos cocientes y se ordenan de mayor a menor. Y los 8 primeros, en el caso nuestro, digamos el distrito 20, que vamos a elegir 8 convencionales, los 8 primeros cocientes son los que asignan cargos. Por lo tanto, hay que ver qué lista tiene esos cocientes. Las listas que lo tienen esos son los candidatos que se obtienen. Sí. El cálculo en las municipales opera distinto, al menos con los consejeros regionales, se hace de una manera distinta y se calcula una cuota que es la que asigna, pero el resultado debería ser. Ese es básicamente el sistema. Entonces, son votos de lista más los que determinan el porcentaje electoral. Perfecto. Paulina, entonces, según lo que nos cuenta Carlos, votamos por una persona, pero tenemos que prestar atención cuál es la lista, ¿no?, a la que se incorpora ese candidato, ¿no? Porque también hemos visto que en una lista pueden convivir distintas sensibilidades y quizás uno termina votando de forma indirecta por aquel candidato por el que uno individualmente nunca votaría. Exactamente. Solo agregaría a lo que señala Carlos un dato muy importante respecto a la elección de los convencionales, porque tal como él dice, efectivamente aplicamos el sistema DONT, que es un sistema proporcional, que es el que se aplica para la Cámara de Diputados y en el cual el país se dividió en los mismos distritos que para la Cámara de Diputados, pero con la gran variante, y que eso también va a complejizar los resultados al final, que es con una constitución paritaria, que al final va a haber un elemento de corrección a todo lo que decía Carlos, al final va a haber un elemento de corrección para que terminen el mismo número de mujeres y hombres en la constituyente. Entonces,
hasta esa noche, que va a ser muy larga, o sea, el trabajo que van a tener los vocales, de verdad que va a ser inmenso. Después, además, va a haber que determinar cómo se distribuye esto que explicaba Carlos, y luego el elemento de corrección, para que, y esto podría ocurrir, que alguna mujer tuviera que cederle el espacio a un hombre a una mujer, cosa que quedara como resultado esta convención paritaria. Y el otro elemento que también es nuevo, y que por eso también lo hace distinto a todos los otros, es el tema de los cupos reservados de los pueblos originarios. Porque en el caso de nuestro Distrito 20, Carlos decía que se eligen 8, efectivamente se eligen 8, pero uno va a ser para pueblos originarios. Entonces ese va a tener que ir a otro sistema. ¿Cómo se va a elegir? Bastante complejo, como lo conversábamos antes de la entrevista con Carlos, y lo que hace que finalmente nosotros elijamos a 7 convencionales, más este otro cargo escaño que va a corresponder a pueblos originarios. Entonces va a ser mucho más complejo. Y dentro de eso hemos visto la proliferación de listas independientes, y en el caso del Biobío, del Distrito 20, digo, bueno, tenemos 4 listas de pactos políticos, señalábamos, y 4 listas de independientes. Y con este sistema, no solamente uno tiene que fijarse en quién quiere votar, a quién uno quiere elegir, tiene que saber quiénes van en la lista, qué representan todas esas personas en la lista. Porque efectivamente dentro de cada una de las listas pueden haber diferencias enormes. O sea, tenemos, por un lado, Chile Vamos, que va desde la ultraderecha hasta la que podríamos llamar centroderecha, o una derecha más liberal. Luego la Unidad Constituyente, que va desde una centroderecha, en la que está incluida la democracia cristiana, hasta incluyendo ahora el PRO, o incluyendo a Ciudadanos, donde va en otra lista. Por otro lado tenemos la lista donde está el Frente Amplio, donde está Comunes, donde está el Partido Comunista, donde está Revolución Democrática, que va en otra lista. Y además aquí tenemos al Partido Ecologista, donde va en lista sola. Ahí tenemos las 4 listas de pactos de partidos políticos. Y aparte tenemos 4 listas de independientes. Entonces, ¿cómo funciona este sistema de arrastre, como se llama? Que si una lista obtiene muchos votos, finalmente tal vez no salga elegido o elegida el candidato por el cual uno votó, porque no logró estos votos para estar dentro de esta distribución, y esos votos van a ayudar a elegir a alguien que uno por ningún motivo habría votado. Que por ningún motivo, o sea, que está absolutamente fuera de lo que ideológicamente uno tiene. Y hay que pensar, tal como decía Carlos, que esta elección de convencionales es para dictar la nueva constitución. La naturaleza político-jurídica de lo que vamos a elegir es distinto a un mandato representativo de cuando elegimos alguna autoridad que va a gobernar por cierto tiempo con atribuciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, fundamentalmente la fiscalización y gobierno. Son las personas que van a redactar las bases, los cimientos de lo que esperamos sea nuestra constitución por las próximas décadas. Entonces, es muy importante por quién vamos a votar, pero además, en qué pacto, en qué lista va esa persona, porque no vaya a ser que nuestro voto termine favoreciendo candidaturas que finalmente uno por ningún motivo habría votado por ellas. Entonces, es bien complejo el sistema, pero así funciona. Sí. Paulina, y esta multiplicidad de opciones, ¿dirías tú que favorece también la posibilidad de incorporar distintas voces en la convención constitucional, o se corre el riesgo de que se termine sobre representando ciertos grupos que uno no esperaría que también pudiesen recalar en ese espacio? Hay un riesgo porque, como lo dijo Carlos, el sistema DONT, la característica que tiene, que es un método para repartir escaños, privilegia las listas, privilegia el grupo. Por eso que surge este efecto arrastre que popularmente conocemos, y hace que muchas veces se sobrerepresenten a determinados sectores políticos, porque uno de ellos, por ejemplo, si hay un gran candidato, un gran nombre, y obtiene muchos votos, esos votos van a servir para arrastrar a otros que, incluso, como decía Carlos, están bajo el umbral de ser elegidos. Entonces ahí encontramos candidatos, por ejemplo, diputados que con 1% están siendo diputados
siendo que la lista del lado, candidatos que tenían mucha más votación que ellos no fueron elegidos, producto de este sistema. Entonces, por un lado, puede haber una sobrerepresentación, pero eso es cuando estamos funcionando en la lógica de un electorado como se ha comportado en el pasado. Aquí hay incertidumbre cómo se va a comportar el electorado, sobre todo después del 18 de octubre y en especial después del 25 de octubre. Y en segundo lugar, si miramos de otra forma, ¿por qué han surgido tantas listas de independientes? ¿Qué efecto puede producir? Algunos dicen, oh, al final la centroizquierda se dividió y esto va a hacer que se sobrerepresente la derecha. Pero es que no sabemos. Tal vez cada una de estas listas independientes va a sacar un representante. Y eso al haber más listas, también puede producir el efecto de que va a convocar más gente a ir a votar. Porque si tienes solo 2 listas que no te representan, tú no vas a votar, porque nuestro sufragio es voluntario. En cambio, si ves mayor oferta, esto puede producir un efecto de movilización de la gente a votar. Pero eso todo teniendo presente el contexto de pandemia. Que por mucho que quieras ir a votar, si la cosa se complica mucho más, va a ser un problema. Carlos, hay otro elemento, perdón, en favor. relación con lo que dice Paulina. Hay que tener presente que los sistemas proporcionales funcionan. La idea de la proporcionalidad es que mayor cantidad de ideas queden representadas, de tendencias queden representadas dentro de un organismo, esa es la base. Pero los sistemas proporcionales como el sistema DONT operan efectivamente como proporcionales cuando se trata de distritos grandes, medianos o grandes, es decir, cuando eligen, dice la doctrina, de 10 candidatos hacia arriba. En distritos pequeños, de tres representantes, 5 representantes, el sistema igual tiende a actuar como un sistema mayoritario o semiproporcional. Entonces, que utilicemos sistema DONT no nos garantiza efectiva proporcionalidad. Ahora, en la Convención Constitucional claramente tiene, en mi concepto, mayor valor la mayor representación de ideas, por la finalidad que persigue, porque no estamos tratando de desarrollar un plan de gobierno o de mantener un gobierno determinado, sino que estamos construyendo una nueva constitución. Entonces, ahí la mayor representación es siempre más útil. Carlos, sin embargo, sí, dime, Tomás. Sí, lo puedes incorporar también a tu siguiente comentario, pero a propósito de lo mismo, ¿no? Estos puntos cardinales históricos de izquierda y derecha, también hoy el clivaje puede ser independientes partidos. ¿Cómo observas tú también esa cuestión en términos de lo que uno está acostumbrado a ver en otras elecciones y también las particularidades que puede tener esta? Es difícil. A ver, el gran elemento hay en relación con las elecciones de diputados, que vamos a utilizar como referente, hay los elementos que hacen distinta esta elección. Mencionó Paulina los principales, pueblo originario. Entonces, claramente ahí tenemos un factor que antes no teníamos. Paridad efectiva de género, un factor que no teníamos antes. Fíjense ustedes que en el distrito 20, en la última elección de diputados, 8 diputados, son 7 hombres y 1 mujer. Eso no va a poder darse hoy día. Además, son 4 de gobierno, del actual gobierno, y 4 de oposición, o sea, y todos de partidos políticos. 4 de la Alianza, 3 de la antigua Concertación y 1 del Partido Ecologista Verde que salió por el Frente Amplio, pero que hoy día ese partido ya no es parte del Frente Amplio. O sea, ha cambiado mucho el tema. El tercer elemento es que hoy día las candidaturas tienen que tener un 5% de candidatos con discapacidad. Ese factor tampoco estaba en la elección anterior. Entonces, ahí te incorpora un nuevo elemento. Y el último es que los independientes en las elecciones anteriores podían ir solo de manera individual. Y como es un sistema de votos de lista, ni una posibilidad de competir con las listas de partidos políticos. Hoy día los independientes tienen la posibilidad de ir en listas, es decir, suman esfuerzo. Ese es un factor que es imposible predecir. Por lo tanto, lo determinante, en mi opinión, va a ser, o sea, uno de los elementos que vamos a tener que fijarnos bien es cuánto impactan las candidaturas independientes en el electorado. Ese es un dato. Dicen algunos que sobre un 10% de candidatos independientes en la Convención Constitucional significa un cambio radical en la historia electoral chilena. La esperanza, en mi caso, por lo menos, es que sea un porcentaje bastante mayor que eso, porque va a dar una riqueza distinta al trabajo de la Convención. Pero esos son los elementos que están determinando. Imposible predecir hoy día algún tipo de conducta electoral, porque son demasiados los factores de cambio que se han introducido. Sí.
Estamos llegando al cierre de nuestro programa. Le quiero pedir a ambos, en 30 segundos, 1 minuto máximo, cuál es el consejo, cuál es el punto clave que ustedes señalarían de cara al electorado que hay que estar atento, no más allá de informarse, de poder estar atento a las campañas, que es lo central, Paulina, que tú le dirías a las personas que están interesadas en ir a votar el 11 de abril, están en ascuas, viendo lo que sucede con la emergencia sanitaria, pero que también están con todas las ganas de ser parte de ese proceso electoral. ¿Cuál sería tu consejo? Teniendo en claro estas 4 elecciones distintas que se van a realizar, en cada una de ellas se fijen bien en las ideas que promueven cada una de estas candidaturas y en qué lista van cada una de estas candidaturas por lo que señalábamos. Por lo tanto, es importante hacer como un doble razonamiento. ¿Qué ideas representan y en qué lista van? Y en base a eso, determinar finalmente a quién le van a dar su sufragio, porque además en cada uno de estos votos pueden votar de manera distinta. Se puede dar voto cruzado también en la elección. Perfecto. Carlos. Yo voy a retomar un punto que tú decías, aparte de, pero creo que es fundamental, la información. En campañas como las que vamos a tener, en las condiciones que ya hemos dicho reiteradamente, la información se va a traducir normalmente en propaganda. Y lo que necesita la gente es información sobre las ideas que están sosteniendo los distintos candidatos a las distintas listas. Entonces, como desde los emisores va a haber más llamado a votar que contenido, el elector tiene que preocuparse de conseguir ese contenido, de acceder a contenido más sustantivo, distinguiendo claramente qué papeleta está marcando. Porque no es lo mismo votar para un convencional que votar para un concejal. Las funciones son totalmente distintas. Tiene que saber por qué cargo está votando y cuáles son las ideas que se sustentan. Yo creo que eso hoy día la responsabilidad está claramente más en la ciudadanía que en el destinatario de la oferta electoral que en el emisor de la oferta electoral, fundamentalmente. Nos quedamos con eso entonces. Carlos Maturana, muchas gracias por tu tiempo y por esta agradable conversación, anticipándonos a lo que va a suceder el 11 de abril. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Paulina, también por sumarte a este debate abierto que con seguridad nos va a tener preocupados este verano en casa. O sea, así va a ser el verano. Va a haber que seguir, entretenerse en algo y esto es algo fundamental. Así, y un aporte a este programa, además, para ir aclarando estos temas. Gracias, Javier. Agradecemos al Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción también por conceder este espacio a través de las pantallas y la señal de TVU. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Hasta pronto.